La mayoría de las personas pueden sentirlo cuando alguien las está observando, ese momento silencioso e incómodo cuando levantas la vista y alguien simplemente te está mirando. Por lo general no es nada, pero a veces esa sensación es la única advertencia que vas a recibir. En enero de 2007, dos amigos adolescentes llegaron a un estacionamiento para un ensayo de baile en el Cowley County Community College y casi de inmediato uno de ellos notó a un hombre sentado en un auto cercano. No estaba enviando mensajes, no estaba hablando, solo las observaba intensamente. Las chicas se apresuraron a entrar y trataron de ignorarlo, pero lo que no sabían era que este hombre ya las había estado siguiendo. Y en cuestión de días, una de esas chicas desaparecería sin dejar rastro. Jodi Sanderholm nació en Arkansas City, Kansas, hija de Brian y Sydney. Era una de 3 hermanos, con un hermano y una hermana llamados Jason y Jennifer. Desde pequeña, Jodi amaba la música y el baile, y rápidamente se convirtieron en una parte fundamental de su vida, algo que continuó durante la preparatoria y hasta la universidad. Y puede que ella hubiera esperado dedicarse profesionalmente a eso. Pero desafortunadamente, esa carrera universitaria se vio truncada. Mira, Jodi también era súper inteligente. Asistió a la preparatoria de Arkansas City, donde fue una de los 4 mejores promedios de su generación. Fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor, reconocida como Kansas State Scholar, y también una becaria de la Junta de Regentes de Kansas. Como le encantaba bailar y tenía un talento natural para ello, se unió al equipo de baile de la preparatoria de Arkansas City y permaneció como miembro durante toda la preparatoria. También fue capitana del equipo durante 2 años. Además, fue bailarina e instructora en Ark City Dance, así como en la Universal Dance Association. Así que se podría decir que el baile corría por las venas de Jodi. Ella lo encontraba relajante y sus compañeras de equipo la recuerdan como una chica trabajadora que simplemente vivía la vida a su propio ritmo. También era muy amigable y, como capitana de baile, era una líder nata, todas habilidades que planeaba aprovechar al máximo mientras estuviera en la universidad. ¿Pero nunca tendría esa oportunidad? Después de la preparatoria, podrías esperar que Jodi siguiera una carrera profesional en el baile, pero ella tenía otros planes. No iba a dejar el baile, eso seguro, pero quería estudiar algo en el área médica, así que Jodi eligió farmacia como su carrera y se inscribió en el Cowley County Community College. Y ahí continuó sus estudios mientras también se unía al equipo de baile, el Cali Tigaret Dance Line. En ese momento, Jodi simplemente vivía su vida, creciendo en un vecindario tranquilo, estudiando para un futuro en la medicina y continuando con lo que más amaba, bailar. Pero mientras Jodi estaba enfocada en su futuro, alguien más ya había empezado a observarla. Y en cuestión de días, Jodi Sanderholm desaparecería, faltando a una cita importante y dejando a su familia y amigos desesperados buscando respuestas. Era el 7 de enero de 2007 y parecía un día normal para Jodi. Pero normal sería la última palabra para definir cómo terminó ese día. La mañana de ese fatídico día, Jodi tenía que llegar a la universidad para un ensayo de baile que terminaría alrededor de las 10:45 am. Así que Jodi se despertó y se puso su ropa de baile, que era un leotardo Cali Tigarete y una chaqueta negra Tiger Up a juego, con su nombre escrito en ella. Tomó su bolsa y salió por la puerta. Manejó su Dodge Stratus hasta la universidad y asistió al ensayo. Después del ensayo, Jodi se suponía que debía ir a casa. Tenía una cita importante al mediodía y más tarde esa noche también tenía programada una presentación con todo su equipo para un partido de baloncesto. Jodi era la coreógrafa de todo el equipo, así que todos estos eran compromisos importantes que Jodi había hecho y tenía que cumplirlos. Pero nunca lo haría. Después de que terminó el ensayo, Jodi salió de su universidad y no se volvió a saber de ella. Su mamá, Cindy, decidió comunicarse con su hija después de que terminó el ensayo porque ella siempre enviaba mensajes o llamaba después de hacer sus mandados para mantenerlos informados. Pero Cindy nunca recibió esa llamada de Jodi y esto la preocupó un poco. Intentó llamar a Jodi varias veces, pero ella no contestaba su teléfono. Esto no era nada típico de Jodi. Ella siempre contestaba su teléfono, tal vez no en ese mismo instante, pero se aseguraba de devolver la llamada a sus padres o incluso a sus hermanos. Si no era una llamada, al menos les mandaba un mensaje de texto para avisarles si estaba ocupada. Pero Jodi estaba completamente en silencio. No contestaba sus llamadas, sus mensajes quedaban sin respuesta. Y eso hizo que sus padres tuvieran un mal presentimiento. Cindy entonces contactó al papá de Jodi, Brian, y él tampoco había tenido noticias de ella.
Brian también le estuvo llamando insistentemente, pero ella no contestaba. Ya era la segunda vez consecutiva que pasaba esto. ¿Había perdido su teléfono? ¿Lo dejó accidentalmente en el ensayo y simplemente se fue a algún lugar a último minuto? Sus padres intentaban idear todas las teorías posibles en su mente para no desmoronarse de preocupación. Bueno, Cindy estaba en el trabajo en ese momento, pero estaba tan ansiosa que decidió salir temprano y regresar a casa. Jody se suponía que debía ir a casa justo después del ensayo, así que tal vez estaba ahí. Cindy iba rezando para que ella estuviera ahí mientras conducía de regreso a casa, pero cuando llegó frente a la casa, el auto de Jody no estaba por ningún lado. La casa estaba vacía, el cuarto de Jody estaba tal como lo dejó esa mañana. El cesto de la ropa estaba vacío, el baño parecía no haber sido usado. Jody tampoco estaba en casa, y Cindy ya no podía controlar su ansiedad. Llamó a muchos de los amigos y compañeros de baile de Jody para preguntar si alguien la había visto. El equipo de baile le dijo a Cindy que Jody había asistido al ensayo y que después de eso se fue de la universidad. Y aparte de eso, no sabían si tenía algún otro compromiso o algún pendiente después de eso. Cindy y Brian luego se enteraron de que tampoco llegó a su cita al mediodía. Y cuando cayó la noche, tampoco se presentó en la función de baile. Ahora fue en ese momento cuando todos empezaron a tomar muy en serio su desaparición. Ella no era alguien que solía perderse tantas cosas importantes. Ella no dejaría todo y se iría a algún lugar sin decirle a nadie. Literalmente no tenía planes de hacer nada, así que a las 6 p.m., ese mismo día, preocupados por intentar contactar a Jody y fallar cada vez, Cindy y Brian llamaron a la policía y reportaron a Jody como desaparecida. La policía, en lugar de darles a los padres de Jody el típico discurso de esperar 48 horas, comenzó a buscar a Jody de inmediato. Cindy y Brian ya le habían dicho a la policía que Jody no había llegado a 2 compromisos importantes y sabían que ella no se había escapado. La policía ayudó a sus padres a colocar carteles de desaparecida de su hija mientras los oficiales se pusieron a trabajar para tratar de encontrar su auto. Esto fue lo primero que podía dar alguna pista en esta confusa desaparición. Mientras la policía emitía una alerta por el auto, decidieron investigar a las personas más cercanas a Jody. Sus amigos, conocidos y cualquier posible interés romántico. Necesitaban todos los detalles. Los padres de Jody le hablaron a la policía de su novio, un joven llamado Cody. Así que la policía lo investigó, lo contactaron y descubrieron que, bueno, él estaba en Texas para ver a su familia, tenía una coartada sólida y ni siquiera estaba en Kansas cuando Jody desapareció. Además, él sonaba realmente sorprendido cuando se enteró de que Jody estaba desaparecida. Tampoco tenía ninguna razón para querer hacerle daño o amenazarla. Entonces, la policía decidió hablar con las personas que probablemente vieron a Jody por última vez, sus compañeras del equipo de baile. Todas le dijeron a los oficiales lo mismo que le dijeron a Cindy. Ella llegó a la universidad viéndose como siempre. Ella practicó y luego se fue. Cuando la policía pidió detalles, nada realmente llamó la atención. Según sus compañeros del equipo de baile y amigos que la vieron ese día, no parecía nerviosa, asustada ni nada por el estilo. Simplemente era ella misma, como siempre. No estaba deprimida y no mencionó nada extraño. Todo era normal. La policía también llegó a un callejón sin salida después de esto. Sabían que algo debió haberle pasado a Jody después de que salió de la universidad tras el ensayo. ¿Pero qué? Bueno, eso era lo que tenían que averiguar. Lo siguiente fueron los amigos cercanos de Jody. La policía decidió hablar también con ellos para ver si tenían alguna información útil que pudiera ayudarles a reconstruir la desaparición de Jody. Y una amiga sí tenía algo que decir, pero era lo último que la policía esperaba escuchar. Entonces, Lori era la mejor amiga de Jody, y cuando se acercó a la policía, se esforzó mucho en recordar cualquier detalle que sobresaliera antes de que Jody desapareciera. Y entonces recordó algo. Fue un par de días antes de la desaparición de Jody, y Lori recordó que el 2 de enero, aproximadamente 5 días antes de la última vez que vieron a Jody, Lori salía del trabajo alrededor de las 10 p.m., cuando se subió a su auto y se dirigió a su casa. Pero en el camino, vio algo extraño en su espejo retrovisor. Un auto azul claro que aparentemente la estaba siguiendo. Al principio no le dio importancia, pero luego las cosas se pusieron raras. En cada vuelta que daba Lori, en cada cruce que pasaba y a donde fuera, ese mismo auto azul claro seguía sus movimientos.
Esto realmente la dejó atónita, así que fue directo a la comisaría más cercana y estacionó su auto afuera, esperando que ese conductor espeluznante, quien quiera que fuera, la dejara en paz. Ahora, ella no entró a la estación para denunciar al conductor del auto porque, bueno, pensó que alguien solo le estaba jugando una broma, tal vez solo quería molestarla. Y además, ni siquiera vio al conductor, la placa, ni nada importante, salvo el color del auto. No sería de mucha ayuda, y probablemente la policía solo la rechazaría de todos modos. Pero de todos modos, Lori se sentó en el auto y el conductor la dejó sola, al menos al principio. Cuando pensó que ya no había peligro, salió rápidamente del estacionamiento, solo para ser seguida de nuevo por ese mismo auto azul. Estaba más que asustada, luego regresó al estacionamiento de la estación de policía y esperó de nuevo durante mucho tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, se fue manejando a casa una vez más, y esta vez, por suerte, nadie la siguió. Bueno, el 5 de enero, 3 días después del incidente, Lori y Jody llegaron al colegio comunitario de Calais y estacionaron sus autos en el estacionamiento para ese ensayo mencionado anteriormente. Cuando Lori miró alrededor de ese estacionamiento, vio algo familiar. Era ese mismo auto azul que la había seguido no hace mucho, y esta vez pudo ver claramente el rostro de la persona. Era Justin Eugene Thurber, de 23 años. Lori, o Jody en todo caso, no conocían personalmente a Justin, pero Arkansas City era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Si veías a alguien en la calle, definitivamente lo recordarías, y posiblemente lo volverías a ver también. Lori también había visto a Justin por el pueblo con sus amigos y hermanos, y por eso recordaba su cara. Así que ahora la policía estaba en máxima alerta cuando escucharon que Justin estaba involucrado. El caso finalmente estaba avanzando, y como la policía no tenía pistas activas en el caso de Jody, decidieron investigar más a fondo a Justin. Claro, ni siquiera estaba siguiendo a Jody, había estado acosando a Lori todo este tiempo, pero aún así, era algo. Cuando les preguntaron sobre Justin, muchas chicas del equipo de baile, así como las amigas de Jody, les dijeron a los oficiales que habían visto a Justin numerosas veces en el colegio comunitario de Calais. Pero él no era estudiante de esa universidad, ni estaba ahí para recoger a alguien. Él estacionaba su auto justo enfrente de la universidad y simplemente se quedaba ahí sentado, mirando a las chicas que salían o iban a clases. Eso hacía que todos se sintieran muy incómodos, pero no solo eso, sino que Justin era bien conocido por la policía. Había sido acusado y condenado por posesión de sustancias ilegales en 2004, y luego, cuando fue liberado bajo libertad condicional, fue arrestado de nuevo 3 meses después por un robo. Entraba y salía de la comisaría por delitos similares hasta solo unos días antes de la desaparición de Jody el 1 de enero. Justin tuvo problemas con la policía por hacerse pasar por policía. Pero de alguna manera se salió con la suya. Todavía no está claro por qué no fue arrestado y cómo permitieron que anduviera por las calles. Pero cuando la policía fue por él, fingió problemas médicos y lo llevaron al hospital, y después de eso, por alguna razón extraña, pudo irse libremente sin ser castigado. Solo puedo imaginar cuánto le habrá subido el ego este incidente a Justin. Hizo algo mal, y por primera vez ni siquiera recibió un simple tirón de orejas por eso, lo cual es increíble. Así que con toda esta información, la policía fue a la casa de Justin para averiguar dónde estaba el día que Jody desapareció. Pero imagina la sorpresa de la policía cuando entraron en su entrada y vieron un auto azul claro que les resultaba familiar estacionado justo afuera de la casa de la familia Thurber. Este era el mismo auto que siguió a Lori antes de la desaparición de Jody. La policía tomó nota de esto y por suerte encontraron a Justin, así que eso facilitó las cosas. Cuando le preguntaron a Justin dónde estuvo el 7 de enero, le dijo a la policía que se estaba reuniendo con algunos de sus amigos en Winfield. El grupo iba en un auto que pertenecía a un amigo de Justin, pero el auto se atascó en un camino de tierra cerca de Cedar Vale. Y desde ahí, Justin hizo el viaje de regreso a Arkansas City a pie. Para que te des una idea, Cedar Valley está a 30 millas de Arkansas City. No es precisamente una caminata ligera. Esto es toda una excursión. Bueno, pasaron unas horas y Justin al final desistió de seguir caminando y llamó a su papá para que fuera por él, lo cual su papá hizo. Cuando llegó al lugar donde estaba Justin, notó que Justin estaba cubierto de tierra y parecía que o había estado sudando mucho o tal vez se había metido a un lago. Estaba empapado. Luego la policía preguntó por el auto de Justin y qué le había pasado. Bueno, Justin dijo que dejó su auto en Winfield y que sus amigos lo devolvieron al día siguiente. Pero la policía no se creyó esa historia. Sin embargo, todavía no tenían nada concreto para implicarlo.
Necesitaban más pruebas que solo el hecho de que él estuviera mojado y sucio después de un viaje con sus amigos, así que, por muy sospechoso que pareciera, simplemente no había mucho que pudieran hacer todavía. Así que la policía regresó y al día siguiente visitaron la casa de Justin una vez más. Y esta vez pudieron entrar a la casa y echar un vistazo. Entonces vieron algo extraño. Un par de zapatos blancos estaba colocado sobre una toalla. Estaban mojados y el papá de Justin le explicó a la policía que había ayudado a Justin a limpiar esos zapatos porque también estaban llenos de tierra. Su papá también confirmó que esos eran los mismos zapatos que él llevaba puestos cuando salió de viaje con sus amigos, y la policía ahora sabía lo que tenía que hacer. Necesitaban ir al área donde Justin estuvo con sus amigos. Al menos según él, porque ahí sabían que probablemente encontrarían algún tipo de evidencia. Y vaya que tenían razón. La policía redujo la zona de búsqueda a un lugar remoto conocido como Cow Wildlife Area en Cowley State Fishing Lake. Si recuerdas, Justin parecía empapado, y este era el único cuerpo de agua que estaba cerca de este lago. ¿Entonces esto podría guiar a la policía en la dirección correcta? Bueno, tenían que averiguarlo una vez que llegaran ahí. La policía buscó primero en el área silvestre, y efectivamente, en el camino de tierra mojada, encontraron un par de huellas de zapatos, y eran idénticas a los zapatos que el papá de Justin le había ayudado a lavar. Pero había más. También se encontraron huellas más pequeñas en el suelo, lo que indicaba que había dos personas en esta área en particular. Y por lo que parecían huellas de zapatos de mujer. Luego, la policía se dirigió al área de Cowley State Fishing Lake. Y ahí encontraron cosas aún más extrañas. Había huellas de llantas en el lodo, las mismas huellas de zapatos que las de Justin, y algunas pertenencias de Jody. Correo dirigido a la casa de Jody, zapatos de baile, shorts, una cartera con la licencia de conducir de Jody, así como la ropa de baile y la chaqueta de Jody. Todo estaba ahí, a la vista de todos. Esto no era una coincidencia. Habían encontrado las pertenencias de Jody en el lugar donde parecían estar las huellas de calzado de Justin. Era un lugar donde Justin estuvo en el momento de la desaparición de Jody. La policía sabía que esta era su oportunidad. Si tenían alguna esperanza de encontrar el auto de Jody, o incluso a la propia Jody, era aquí en esta zona, que literalmente era el lugar perfecto para esconder cualquier cosa que no quisieras que la gente encontrara. Así que el 9 de enero se registró el Cowley State Fishing Lake. Y finalmente el auto de Jody fue encontrado hundido en el fondo. La policía revisó el auto, pero no había señales de Jody adentro. Pero un equipo que buscaba en el Cow Wildlife Area había encontrado algo y no era bueno. Debajo de un montón de ramitas, hojas y ramas, los equipos encontraron algo que parecía un maniquí. Pero como todos sabemos, nunca es un maniquí. Era Jody Sanderholm, de 19 años. También se realizaron pruebas de ADN en su auto, y aunque el agua había destruido y contaminado la mayor parte del interior del vehículo, la policía pudo localizar el ADN de Justin. Así que, sin lugar a dudas, lo que le había pasado tanto a Jody como a su auto, claramente fue obra de Justin. La policía también revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del estacionamiento y vieron a Justin en su Cadillac azul claro, simplemente esperando. Luego, cuando Jody salió y se fue en su auto, Justin la siguió. Lo más desgarrador es que Jody había logrado regresar a casa, pero mientras estaba ocupada revisando el correo justo afuera de su casa, fue cuando Justin la obligó a entrar en su propio auto y luego se fue a toda velocidad. Y luego se cree que la llevó a esa zona boscosa y finalmente le quitó la vida después de una larga y dolorosa experiencia. Y luego se deshizo de su cuerpo, tiró todas sus cosas y metió el auto de Jody en el lago. Luego fue a la casa de Jody para recoger su auto y se fue así nada más. Bueno, Justin fue arrestado inicialmente por un cargo no relacionado, pero luego también le sumaron el cargo de asesinato de Jody y su fianza se fijó en $1 millón. Su juicio se llevó a cabo algún tiempo después, y en el juicio muchas de sus exnovias en realidad testificaron en su contra. Y según estas mujeres, Justin era muy abusivo y agresivo con todas sus parejas anteriores. También resulta que Justin había espiado a Jody desde que ella era una niña. Según su exnovia reciente, Justin sabía quién era Jody porque él se escondía en las sombras y la espiaba cuando eran literalmente niños. Este hombre había sido un acosador desde la infancia. Si eso no te revuelve el estómago, no sé qué lo hará. El ataque a Jody no fue algo al azar. Él la espiaba intencionalmente y luego decidió llevar las cosas más lejos por alguna razón enferma y retorcida.
Bueno, el abogado de Justin intentó presentarlo como una persona mentalmente inestable y que no se daba cuenta de lo que hacía, pero este argumento fue rápidamente descartado porque ¿estaba inestable? Bueno, claramente. Pero ¿sabía lo que estaba haciendo? Absolutamente. Justin tenía un coeficiente intelectual decente. Fue a una preparatoria normal e incluso asistió a la universidad. No estaba mentalmente incapacitado de ninguna manera. Y de hecho, yo diría que sabía cómo borrar sus huellas bastante bien. Sabía perfectamente cómo deshacerse del auto y las pertenencias de Jody, y sabía cuál era el mejor lugar para llevar a cabo ese tipo de ataque. Sabía cómo inventar una historia frente a la policía, y eso no es algo que una persona mentalmente incapacitada simplemente haría. Bueno, en febrero de 2009, Justin fue declarado culpable, pero su sentencia fue una completa sorpresa para todos en la corte ese día. Después de ser declarado culpable del asesinato de Jody Sanderholm, Justin Thurber fue sentenciado a muerte. Sin embargo, él sigue encarcelado en el Centro Correccional de El Dorado, en el condado de Butler, y apeló su condena varias veces alegando discapacidad intelectual, una discapacidad que, de hecho, no tiene. Pero de todos modos, en 2018, la Corte Suprema de Kansas pospuso la sentencia de muerte de Justin, y actualmente está en el corredor de la muerte, incluso después de que han pasado 17 años desde que fue sentenciado. Esto no es bien visto por la familia de Jody, así como por otras familias de víctimas a las que él abusó, agredió o ambas cosas. Para que tengas contexto, Kansas restableció la pena de muerte en abril de 1994 y desde entonces, incluyendo a Justin Thurber, 9 personas están en el corredor de la muerte en Kansas, pero ninguna de ellas ha sido ejecutada. Ahora, las ejecuciones no se realizan siguiendo un calendario o un horario específico, son algo aleatorias, si somos honestos. Pero el hecho de que miles de dólares pagados por ciudadanos estadounidenses, incluyendo el dinero de las familias de las víctimas, se utilicen para mantener con vida a estos criminales en prisión mientras esperan el día de su ejecución es un tema de extrema controversia y frustración. Han cometido crímenes horribles, destruido familias y su paz, pero sus castigos simplemente no se están llevando a cabo por una u otra razón. Ahora, no estoy aquí para abogar ni a favor ni en contra de la pena de muerte, pero la verdad es que la pena quedó establecida por ley. Estas personas fueron condenadas, estas personas fueron sentenciadas. Entonces, ¿por qué se está desperdiciando todo este dinero mientras los fiscales solo se quedan de brazos cruzados? De cualquier manera, Justin fue responsable de la muerte de Jody. Pero ¿cuál fue su motivo para llevar las cosas tan lejos? Bueno, todavía no lo sabemos porque él sigue aquí y Jody no. Y Justin no está hablando, pero considerando que se confirmó que ella fue abusada, creo que todos sabemos por qué probablemente le quitó la vida. Esto fue algo que afectó más a los padres de Jody. Jody soñaba con graduarse de la universidad, casarse, formar una familia y mucho más. Pero todo se arruinó por culpa de esta persona, si es que siquiera se le puede llamar así. Este hombre fue un insecto desde el primer día, como lo demuestran sus hábitos de la infancia, que llevó hasta la adultez. Por culpa de este hombre, Jody nunca podrá cumplir sus sueños ni hacer reír o sonreír a nadie otra vez. Y ahora su familia no le queda más que ver pasar el tiempo sin ella. Casos como este nunca terminan realmente. Incluso cuando llegue el momento de Justin y se cumpla su castigo, no habrá paz. Las consecuencias de sus acciones ya no las llevará a él. Simplemente recaerán sobre la familia de Jody, quienes se ven obligados a vivir el resto de sus vidas sin una de las personas que más amaban. La única paz que se puede encontrar en momentos como este, si es que se le puede llamar así, es simplemente la misericordia de la vida misma. Y a veces la misericordia de la vida es que simplemente sigue adelante. Aunque Jody ya no esté, todos vivimos un día más para experimentar alegría, para experimentar felicidad y para compartir ese amor, esa alegría y esa conexión con los demás. Para Jody ya es demasiado tarde. Pero por favor, que su caso sea un recordatorio de no desperdiciar el tiempo que tienes llenándolo de arrepentimiento, de negatividad, de odio. Estoy seguro de que la familia de Jody haría cualquier cosa por tener ese último momento de paz y felicidad con su hija, con su hermana. Tú puedes ser esa paz y felicidad para alguien más. Creo que Pablo lo dijo mejor en Romanos 12 cuando dijo: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, pero no paguen mal por mal. No tomen venganza por su cuenta, porque está escrito: la venganza es mía, yo pagaré. En momentos como este, creo que todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir en la luz y no en la sombra.